Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Rock sin Banderas y no se olviden que Rock sin Banderas se transmite desde Toronto, Ontario para el resto del mundo. Bueno, no se olviden que este programa no podría continuar sin la presencia de mi querido profe, más conocido en la farándula como el profesor del rock, mi querido Fernando, y les comentamos también que el día de hoy tenemos una banda originarios de Chile, los muchachos de Aparato Raro. Los vamos a recibir con un aplauso a nuestro querido invitado, a nuestro querido Boris, y también le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Fernando. El aplauso para ustedes y empecemos con el programa. Muchísimas gracias y en vivo para todos ustedes. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches del programa Rock Sin Banderas desde Lima, Perú, para todos ustedes. Y bueno, ya Joseph ya hizo la introducción. Y bueno, rock chileno, bueno, ese rock de los años 80 que tuvo una carrera bastante grande, la buena música. Yo me considero también fan del rock en español. Y bueno, rock chileno también hubo bandas que han sonado su música, sus discos han tenido una trayectoria muy buena. Y bueno, ahora otra vez el rock chileno está nuevamente con nosotros en este programa. De la agrupación Aparato Raro desde Chile, a nuestro gran amigo Boris. Muy bien. Hola Boris, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola te encuentras? Fernando, bien, bien, gracias. Hola Fernando, hola Joseph, ¿cómo están ustedes? Ojalá que muy, muy bien y las familias también. Muy bien. Yo me considero fan de la banda Aparato Raro desde que tenía 12 años en Perú, cuando sonaba la canción Estamos Bien, esa canción que en Perú la bailábamos, Claro. cuando comenzaba con la batería. Bueno, Sí, ¿por qué el ese, nombre, ¿por qué el nombre Aparato Raro y cómo se inició la banda? Cuéntanos, Boris, a ver. mira, la banda, nosotros, los que formamos Aparato, teníamos una banda de jazz rock principalmente, nos gustaba mucho bandas como, no sé, Return to Forever, bandas que Chick Corea, qué sé yo, y cosas que hacían ese estilo. Y en un minuto vimos un concierto de Los Prisioneros, que también los conocíamos bastante bien, y nos decidimos a hacer algo un poco en esa línea, aprovechando que disponíamos de varios teclados y sintetizadores que en esa época no eran muy usuales verlos por aquí en Sudamérica. Estamos hablando del año 84, 85. Entonces empezamos a trabajar algunos temas, algunas cosas asociadas más que nada a los teclados y pensando en una propuesta musical más cercana a lo que eran bandas un poco más europeas. En la banda que actualmente puede ser un poco lo que era en esa época eh, bandas como Kraftwerk, y más de las más antiguas a lo mejor. Ya, así que empezamos a componer algunos temas, a hacer algunas canciones y claro, todavía no teníamos nombre y como teníamos todos estos instrumentos que en alguna medida eran algo fuera del usual, eran varios aparatos en realidad, y con sonidos especiales y buscábamos incursionar en una sonoridad un poco más distinta a lo que teníamos disponible en esa época. Fue un poco eso de aparato y raro que surgió en alguna conversación con el que era el baterista en esa época, que era Juan Ricardo Baile, que desafortunadamente no estoy en Chile en este minuto como para haberlos contactado. Entonces, principalmente parte así la banda, con estos primeros temas que se los exponemos o se los mostramos al productor y manager de Los Prisioneros en ese tiempo, que también eh, fue nuestro manager y productor de nuestro primer disco, productor ejecutivo. Así que es más o menos así como empieza Aparato Raro con el primer disco, que se ha dicho de paso, cumple 40 años este año. Ese disco salió en 1985 y bueno, la carátula que les envío como foto es una reedición que se hizo hace 3 o 4 años. Y claro, ya cumple este año 40 años ese LP. Así que así parte esta banda. Muy bien, mira, qué bonita historia, qué buen comienzo
comienzo de la entrevista con esta linda historia. ¿Tú qué instrumento tocas? Tú tocas teclados, ¿verdad? Eres el tecladista de Sí, la banda. en la banda tocábamos principalmente, teníamos dos tecladistas específicos y yo hacía ¿Ya? teclados, principalmente bajos con los teclados, para no tocar bajo, y hacíamos los bajos con teclados y guitarra. Y bueno, había, como te digo, un baterista que después ya pasó a ser baterista más electrónico, usábamos batería Simmons, que en esa época estaba como bien en boga, así que todo era muy electrónico y la propuesta iba en esa línea, de tal forma de hacer, digamos, sonidos y elementos que pudieran distinguirnos, y con una propuesta un poco más diferente a lo que había en las bandas en esos primeros años. Así que, y bueno, también después sale este primer disco con el primer tema que se hace conocido, que se llama Calibraciones. Calibraciones pasa a ser un poco un himno, porque le tuvimos que cambiar la letra para poder grabarlo, ya que tenía unas frases medias contestatarias en esa época que estábamos en un régimen un poco más autoritario, por decirlo de alguna forma suave. Así es que, claro, teníamos ahí propuestas que también eran algo radicales desde el punto de vista de lo que vivíamos en esos años. Ese es el primer disco Muy que bien, sale. muy bien. ¿Cómo fueron los primeros ensayos de la banda? Cuéntanos. Ya prácticamente, bueno, las canciones como Estamos Bien, Juanito P, Emociones sin Claro, restricciones, conexiones televisivas, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue el claro. primer ensayo de la banda? Hubiendo dos teclados, guitarra y teclado. Me acuerdo en el Perú, en un diario El Comercio, en la sección Mundo Joven, ahí decían una sesión de las bandas de rock en español, y siempre tenían la costumbre de decir cada integrante y el instrumento que tocaba. Y siempre yo, Ujú. guitarra y coros, guitarra y teclados, teclado y batería, teclado, batería y saxo. O sea, era una combinación de todo. Entonces, Correcto. cuéntanos cómo fue el primer ensayo de la banda Aparato Raro, cómo fue el primer ensayo de su primer disco, digamos. A ver. Bueno, básicamente nos juntamos y empezamos a ver ideas que podíamos en el fondo usar para componer de forma grupal. No obstante, algunos integrantes traían ideas ya bastante más trabajadas y con las letras bastante también definidas. Entonces, estos ensayos principalmente eran revisar estas ideas y empezar a ver qué cosas íbamos incorporando dentro de las canciones que íbamos trabajando de forma grupal, o ya fuera con una idea bastante elaborada. Bajo ese contexto, bueno, armamos ahí el primer tema, como te decía, que lo trajo bastante más avanzado Igor, que el solista, desde el punto de vista cantante, o voz principal, ya que también tocaba teclado, y ese tema se llama Calibraciones, ya, y tenía ese coro que surgió en el estudio, que era lo, que se hizo aquí bastante conocido en Chile y a lo mejor en otras partes también, dado que Exacto. era algo curioso que surgió en el estudio, basado en unas bromas que nos hacíamos cuando escuchábamos la música y cantábamos un poco de manera operática con mis compañeros en el colegio. Bueno, definitivamente lo traté de grabar yo, como una idea que surgió durante la producción, y claro, mi voz no era lo suficientemente operática y quedó grabada por Juan Ricardo, que era nuestro baterista en esa época. Y bueno, quedó con su voz como que fue, bueno, emblemática para ese tema. Esa está en el primer disco. Y como te decía, claro, ahí empezamos a elaborar los temas. Yo después ya seguimos avanzando el segundo disco, que es el que tú mencionas, donde está Juanito P, Emociones sin restricciones, y temas ya más elaborados, pero directamente hacia lo que era la parte música electrónica en esos años. Y ahí ya disponíamos de algunos elementos más sofisticados, eh,
emulator y algunos teclados con bastante más posibilidades. Entonces, también teníamos baterías electrónicas más sofisticadas. Luego ahí podíamos ya empezar a hacer cosas más interesantes y ahí salen temas bien particulares, más pop o un poquito más oscuro como, bueno, Estamos Bien, que a mí me gusta mucho. Y algunas otras canciones un poquitito más oscuras del punto de vista de la parte de composición. Entonces ahí ya hay un giro de la banda hacia una música un poquitito distinta, pero menos guitarras y más teclados. Y está Juanito P, que también es muy bailable. Entonces algunos temas muy pop y otros más hacia, hacia otra línea un poquitito más experimental, si se quiere. Por ahí va la cosa. Muy bien. Hablemos de Estamos Bien, hablemos de esa canción que Perú solo, solo un poquito, pues son las conexiones televisivas y calibraciones también sonaron en Perú un gran tiempo. Hablemos de Estamos Bien, creo que es la canción que prácticamente, bueno, y todas son buenas canciones, pero un poquito con un ritmo más bailable se podría decir Estamos Bien. A mí Sí, en particular me gusta por el comienzo de la batería, creo que el sí. baterista está parado y que el baterista hace lo posible toca con Mm, una fuerza de acuerdo al ritmo. ¿Cómo se grabó sí, la canción Estamos Bien? Y el teclado también, que es algo maravilloso. ¿Cómo se grabó esa canción? Cuéntanos, Estamos Bien. sí. Mira, Estamos Bien, principalmente se graba con baterías electrónicas. ¿Ah? Te diría que en ese disco ya prácticamente las baterías interpretadas no suceden. Y principalmente en ese tema ya es baterías electrónicas que sonaban muy bien porque eran del emulator que tenía una calidad de sonido en esa época de muy buena calidad. Estaba muy bien sampleada. Así es que, como te digo, en lo principal se hacen las grabaciones prácticamente en base a máquinas y bueno, ese tema principalmente lo compuso Igor, y uno de los temas, como dices tú, que tiene como más onda bailable, muy pop, muy entretenido, muy fresco. Y, eh, la verdad a mí me gusta mucho tocarlo cuando lo hemos hecho en vivo. Es uno de los temas que me gusta mucho, sí. Sí. Emociones y restricciones. Ahí Ujú. yo he visto que es yo he visto el primer videoclip de la banda, porque yo en Perú aparecían las canciones de Aparato Raro en un estudio, el mismo estudio de Juanito P, Ajá. de Estamos Bien, y ya. Emociones sin restricciones, en ese tiempo en el Perú, en el 1987, Canal 11 RBC, un canal de Lima, Perú, los martes Ujú. daban el programa Entre Amigos. Entre Amigos eran los martes a las 8 de la noche y era puro rock en español y Ah, pasaban las canciones de la banda Aparato Raro. Y había un mira. videoclip, creo que el primer videoclip que yo vi fue Emociones y Restricciones. Cuéntanos, creo que se trata de, bueno, creo que se trata de algo, bueno, creo que una chica que está corriendo, una Como una, sí, cosilla. hay como una persecución. Sí, bueno, Cuéntanos. en definitiva, es en esa parte, yo, bueno, no estaba en la banda, principalmente ahí siguió tocando guitarra y teclados Emilio García, que dicho sea de paso, es un gran guitarrista que se encuentra ahora tocando con bateristas como, ¿cómo se llama este gran baterista? Bueno, entonces se graban estos primeros videos de manera bien artesanal, con los recursos que habían en esa época a mano, que no eran muchos, y se hacen estas ideas de, mm, de estar persiguiendo a un personaje que es el que en definitiva está como eh, protagonista, y los chicos de la banda ahí aparecen también en un auto, siguiendo. Entonces es una idea así como enfocada en una especie como de emoción por estar en una persecución, una cosa así, por decirlo de alguna manera. Así que eso es más o menos lo que yo recuerdo, porque han pasado tantos años ya. Y me acuerdo.
¿cómo se formó ese videoclip Emociones sin Restricciones? ¿Cómo se formó el videoclip? ¿En qué calle ha sido todo? Uy, eso sí que no te podría decir, porque ahí sí que ya han pasado muchos años. Yo sé que se hicieron algunas cosas en el metro y en algunas calles de Santiago que no me podría en este minuto eh, recordar, porque han pasado tantos años que la verdad se hace un No poco se preocupe. difícil recordar esos momentos. No se preocupe. Eh, Acá en este programa hemos entrevistado también a otras bandas chilenas, Viena, Aterrizaje Ah, bien. Forzoso, y bueno, y también a Álvaro Scaramelli de la agrupación Cinema, y bueno, Sí, también han contado sus historias, bueno, obviamente que conoce usted estas bandas, creo que usted es amigo también de estas bandas de sí, Chile, sí, Viena, bueno, Germán Céspedes, Claudio Milán, sí, sí, nos conocemos, Aparato Raro han compartido escenario con esas bandas de rock de Chile o correcto. con otras bandas en algún momento. Cuéntanos, Sí, cuéntanos. sí, bueno, en distintas ocasiones, durante la época de los 80 y también en el 2013 se hizo un encuentro de bandas de los 80 donde volvimos a compartir escenarios bueno, Álvaro Scaramelli yo lo conozco desde antes, éramos amigos por otros lados, bueno, él arma cinema bueno, aterrizaje forzoso también, nos tocó compartir con ellos varias veces. Eh, Hasta el día de hoy tenemos algún grado de contacto, yo no mucho con ellos, pero bueno, nos conocimos durante los años 80 y cada vez que nos encontramos, bueno, tenemos ahí gratos recuerdos y una bonita amistad. Pero sí, yo en algún minuto eh, tuve más contacto, ahora ya estoy viviendo en el sur de Chile y los veo menos, pero estamos tratando ahí de hacer algunas actividades que puedan reunirnos y tener como más encuentros, así que eh, eso fue más o menos, pero con Viena también participamos en algunas cosas en conjunto y también tenemos actividades. Ahora Álvaro Scaramelli en estos años también tiene un show muy entretenido en que invita a distintas bandas de los 80 y toca un compendio de temas de aterrizaje, valija diplomática, cinema, aparato, Viena también. Entonces, muy entretenido su show que hace ahí en varias partes de Chile. No sé si ha ido, no creo que haya ido a Perú, pero sería una bonita, eh, digamos, propuesta que fuera por allá, porque ahí seguramente hay varios que irían a verlo, así que ese es un poco nuestra relación. Mm, perfecto. Con los prisioneros también ha podido tocar algunas canciones o ha llegado a Sí, conocerlos. Jorge sí, González. A mucho, ver, sí, cuéntanos. sí, con Jorge todavía tenemos contacto, no hablamos tanto porque como te digo, yo vivo en el sur y no paso mucho por Santiago. Bueno, estuve la semana pasada con Coti, en donde yo vivo en el sur de Chile, en Pucón, él tocó en La Ley, tocó en Psycho, otras bandas que posteriormente han sido muy exitosas. Y con Los Prisioneros, bueno, hemos coincidido, bueno, de hecho, Fonseca era, era nuestro manager que teníamos los dos las dos bandas el mismo manager, entonces normalmente teníamos conciertos en los años 80 compartidos, así que en muchas partes tocamos juntos y ellos siguieron una carrera bastante más extensa. Por a veces motivos, bueno, Aparato, yo, como te decía, estaba en esos años en la escuela de ingeniería y me salí de la banda para poder terminar la carrera porque era difícil estar tocando y poder terminar esto de la ingeniería. Y después la banda sigue un tiempo más, Aparato Raro ya se empieza a desmembrar porque cada uno tenía distintas, digamos, ideas digamos, proyectos. Entonces, Coti ahí junto a Andrés Boe y Shiar Bulu, que era de la banda Nadia,
crean La Ley, que empiezan con los primeros temas. Igor crea una banda que se llama Misión África, alcanza a durar un tiempo. Y así yo volví a tocar un poco con Juan Ricardo una banda que se llama Pie Plano también. Entonces, y bueno, un gran amigo, Mauricio Guerrero, que tiene parientes allá en Lima y se va a Estados Unidos a trabajar de sonidista y al día de hoy es un gran productor que trabaja con Emilio Estefan y ha trabajado con grandes artistas como Shakira, Luis Miguel, qué sé yo, Phil Collins. Así que cada uno como que empieza a tomar su rumbo y empieza a desarrollar sus proyectos. Yo principalmente ahí alcanzo a tocar un poco más en pie plano y después ya me dedico a esta cosa de la ingeniería que en algún minuto ha sido un trabajo más intenso, pero siempre he estado cercano a la música, así que ahí cada vez que voy a Lima, que por temas de trabajo, contacto personas por allá y trato de ver con quién hacemos algo de música. Ya conocí a Jorge Durán, que a lo mejor tú lo ubicas, que es un músico de la escena más progresiva. No recuerdo la banda que tenía él allá, pero así es que, bueno, tratando ahí de hacer la mayor cantidad de redes. Así que sí, mantenemos contacto con Jorge, Claudio, ahora va a ir a tocar a Pucón, espero poder conversar con él. En fin, estamos ahí siempre un poco hablando y tratando de inventar cosas con los muchachos de esos años. Qué excelente historia, caballero, amigo Boris. Qué excelente historia, de verdad. El rock en español siempre ha tenido una historia muy, aparte de los bonitos recuerdos que la gente compraba los discos en esa época, los cassettes, se podían escuchar, en la discoteca sonaba también en esos tiempos. Sí, El rock chileno también ha sido también difundido y apoyado varias veces acá en Lima, Perú, y muchos sin países de duda. Latinoamérica. Es algo maravilloso que recordar esos tiempos del rock chileno. Cuéntanos, Sí, el 2013 hubo un festival de rock en español. Cuéntanos, y correcto. aparato raro, creo que hubo un reencuentro en el 2013 en ese gran festival. Cuéntenos cómo Claro. surgió ese reencuentro y en ese festival. A ver. Sí, eso fue muy lindo. Se llamó Las Voces de los 80. Fue una producción muy entretenida que reunió, como te comentaba, a muchas bandas de esa época, como las mencionamos, qué sé yo, Cinema, eh, Prisioneros también tocó, en fin, una serie de bandas con las que habíamos compartido y el 2013 no recuerdo el nombre del productor, pero se convoca este festival que fue muy lindo, salió muy bien en el Movistar Arena y realmente fue una convocatoria grande y ahí, bueno, nos encontramos con sus papás que tenían algunos de sus hijos con los discos de aparato, de prisioneros, de valija, qué sé yo, todas estas bandas de esta época que tenían eh, padres que disfrutaban de la música y en alguna medida habían transferido eso a sus hijos. Y claro, bueno, siempre el contacto con otros países, principalmente Perú, ha sido muy cercano en términos de lo que se hizo en esos años. Eh, hay varias bandas que fueron allá a tocar y todavía tengo amigos que siguen yendo allá y son excelentemente bien recibidos, muy, bueno, digamos que la gente en Lima es muy cariñosa, muy calurosa, entonces es un agrado cada vez que uno va para allá poder contactarse con amigos, poder visitar, qué sé yo, lugares donde eh, se tocó alguna vez y eso. Así que eso fue más o menos en gran resumen lo que se hizo en esa época del 2013. El grupo Nadie también me acuerdo, Xiarbul, las hermanas amigas Arbulú y los tres integrantes varones del grupo mixto del Sí, grupo Nadie de Chile.
Vamos a poquito retroceder en el tiempo, ya Ujú, que siempre cuando hablamos de rock en español, hablamos básicamente sobre todo cuando son las bandas de rock clásico, las bandas antiguas, siempre tenemos esa, bueno, yo particularmente, de retroceder en el tiempo para hacer siempre el seguimiento de cómo ha sido el rock en español desde esa década hasta la década actual con la tecnología prácticamente. ¿Cómo vio la evolución, digamos, del rock chileno? Desde la época de los discos, los cassettes, los long plays, no había internet, obviamente, a los noventas, que fue el CD, los CD, luego llegó el MP3, hasta ahora que es toda una tecnología, tenemos el Spotify, el YouTube, etcétera, etcétera. ¿Cómo vio la evolución del rock chileno, vamos a hablar así, desde esa época ujú. hasta ahora? ¿Cómo lo vio? Bueno, han habido cambios importantes en esas plataformas, ¿ah? En mi opinión, cuando se hacían todo esto, porque nosotros el primer disco lo grabamos en cinta, y fue todo procesado y los masters salieron en cinta. Y el segundo disco en buena parte también fue en cinta, pero ya empezaron a aparecer las primeras cosas digitales y los primeros CDs. Entonces todo lo que era más bien análogo pasa a un formato más bien digital. Y claro, ya se facilita mucho el poder grabar. Empiezan a aparecer ya en los años 90, fines de los 90, los home studios con bastante más facilidad. Luego, las producciones que se hacían en estudios propiamente tal son más factibles, o sea, ya pasan a ser eh, posibles dentro de estudios más pequeños, con facilidades menos exigentes. Entonces hay una evolución fuerte en la cantidad de música que empieza a salir, ¿ya? La verdad es que eh, también un poco los músicos cambian un poco su forma de enfrentar las producciones. Nosotros, los primer disco principalmente, bueno, había que tocar todo, había que hacer las bases, y era bastante directo lo que había que hacer, no habían tantas facilidades como edición que existen ahora. Yo tengo un estudio, como te decía, y al ser ahora todo digital, hay cosas que son eh, muy fáciles de mejorar o arreglar. ¿Ya? Entonces, claro, hay un cambio importante desde la parte interpretativa a ser un poco más técnico en la grabación. Eso podría comentarte yo. Y Chile, bueno, también pasa de un formato muy análogo, como todos los países, yo creo, en la zona, digamos, sistemas de grabación en que empieza ya todo a digitalizarse y aparecen los CDs como elementos de grabación o difusión eh, más masivos. Ya los long play, los cassettes pasan a desaparecer, no obstante, curiosamente, muchos de esos discos que Blanco y Negro, por ejemplo, no se ha vuelto a editar, que es el disco donde aparece Estamos Bien, Juanito P. y todos estos que estábamos conversando. Y es un disco que si tú lo encuentras, vale mucha plata. Se ha sobrevalorado porque ese disco no se ha vuelto a editar y es difícil que se vuelva a editar. Los masters, y sabemos dónde están, creo que los tiene EMI o no sé quién, o Sony Music. Entonces, claro, hay cambios fuertes en los formatos y en la disponibilidad de cómo la música se empieza a distribuir. Principalmente eso te podría comentar. Mm, claro, por supuesto. Siempre, al pasar de los años, siempre van a haber cambios en la Mm. música, quizás cambios también en la forma de cantar. Aparecieron, ya comúnmente dicho, aparecieron otros géneros como el grunge, el rock progresivo, los Absolutamente. noventas, aparecieron otro tipo de géneros musicales, ya bueno, en español y en inglés. Rock alternativo como pero también, claro, ¿no? El ska, que es otro tipo de música, pero también está más o menos comenzando los noventas. Mira, qué No, pero bien. Hablo fíjate, de la... Dime, dime, fíjate, dígame. Fernando, que el ska, nosotros dentro de los temas que grabamos en el primer LP,
hay un tema que es bastante ska, que se llama, ay, no me puedo acordar en este minuto, pero de ahí tiene una evolución mucho más fuerte, y en Argentina, y yo creo que en Perú y en toda Latinoamérica se transforma en un género bastante fuerte. ¿Ya? Y bueno, como dices tú, evoluciona, empieza a aparecer otros géneros que empiezan un poco a llenar la escena musical con distintas sonoridades y opciones. Es un poco, yo creo que recuerdo, bueno, claro, después viene, como dices tú, todo lo que es la música urbana actual, que está muy fuerte en todos lados. Sí, bueno, ya eso es un género musical ya muy aparte Mm. y bueno, que la gente todavía, hay gente que lo escucha todo, eso es algo natural. Mira, qué bonita historia, qué bonito, qué buena entrevista estamos teniendo y de paso la gente también está conociendo un poquito más de la música, de lo que era la banda Aparato Raro. De verdad, muy buena banda. ¿Qué países les gustaría visitar la banda Aparato Raro? ¿Qué países les gustaría conocer? Bueno, mira, la verdad es que en esos años era bastante difícil salir de lo que era eh, la zona del Cono Sur, por decirlo de alguna manera. Y la banda fue a un festival que se hizo en Madrid. Fue muy, muy interesante. Yo la verdad es que ya ahí no estaba en la banda, pero fue un buen salto. Eh, claro, bueno, volver a tocar en Perú, en Ecuador o en Colombia, todas las partes donde alguna vez hubo presencia, sería muy, muy lindo porque hay muy buenos recuerdos y muy buen contacto con algunas digamos, corrientes musicales o público que en esa época eh, tuvo acceso a escuchar, ¿no? Esta música sin bandera, como lo tienes en este programa. Entonces, sí, fue yo creo que un minuto muy interesante para eh, unir a distintos países en torno a la música. Perfecto. Aparato Raro, agrupación de rock chileno. ¿Cómo vio esta pregunta que creo que no se lo hice a ninguna banda, a ningún artista? Y bueno, también entrevistamos otros artistas, aparte del rock, tenemos otros programas también. ¿Cómo vio el resultado de la banda Aparato Raro? El resultado de toda la trayectoria, de inicios hasta el final. ¿Cómo sintió esos resultados? Cuéntenos. A ver. Mira, la banda, digamos, duró bastante poco, ya en términos del primer resultado, que fue un movimiento que en Chile se expandió a otras partes de Latinoamérica. Entonces hubo un par de años de mucho ajetreo, mucha actividad, hubo resultados, por decirlo de alguna forma, muy rápidos en lo que era la difusión. Tanto así que, claro, los prisioneros siguen la carrera y siguen creciendo y les va muy bien en distintos países de Latinoamérica. Aparato Raro, la banda nosotros ya se desintegra, creo, el año 86, 87, y ahí principalmente no se hace más música, ya digamos, de la que estábamos haciendo en esos años. Entonces, permanecemos separados bastante tiempo ya y volvemos a tocar, yo te diría que el 2013 en este encuentro. Eh, y claro, ahí uno ve que en el largo plazo existe una serie, no tanto, pero una cantidad de seguidores que han seguido, eh, digamos, a la banda dentro de lo que ha sido su desarrollo y se crean ahí algunas historias y algunas cosas que de repente uno encuentra a la gente. Y claro, la banda como dejó de existir, eh, está como ahí latente en algún público y recibimos muchos saludos y muy buenas, ¿cómo se dice? Eh, digamos, cariño de la gente de todos lados. Sigue vigente eso
Yo que tengo principalmente el Facebook de la banda, constantemente también recibo saludos, es muy grato. Entonces el resultado a largo plazo es como eh, que decanta un poco esta historia de la banda que duró un tiempo y que ya hay un grupo de gente que, bueno, nos considera como parte de su historia, lo cual es muy bonito, ¿no? Como en el caso tuyo, que ibas a la discoteca y bailaban estos temas, y que de alguna forma quedó un poco de historia de esas canciones en lo que tú viviste y en lo que mucha gente vivió. Entonces, yo creo que eso es lo que más rescato como resultado en el largo plazo. ¿Ya? Es una experiencia muy grata y muy linda, hablarlo con la gente y tener un contacto de repente más cercano. Mm, Muy bien. Bueno, no importa el tiempo, de todas maneras, Aparato Raro, con el tiempo que han cantado, con el tiempo que han tocado, ha sido una banda muy buena. Ha sido una banda bastante, con muy buenas canciones de los años 80, así, y hay gente que lo recuerda. Hay gente que recuerda esa música. Claro, Sí, el tiempo, no importa el tiempo, pero el importante es el tipo de música, las ganas, la voluntad de que han tocado y que han tenido unos discos bastante maravillosos. Ese es algo que se reconoce prácticamente de parte del artista y también, bueno, obviamente que el manager también les habrá dicho lo mismo a ustedes. Qué bonita experiencia de verdad, qué bonita historia musical sobre la historia de la banda Aparato Raro y que bueno, el rock chileno, que me considero también fan del rock chileno, clásico y bueno, también lo de ahora, que todavía sigue sonando una que otra banda de Los Prisioneros, así. Pero uh-huh. bueno, qué bonita trayectoria nos está contando, qué bonita experiencia nos está contando, de verdad. Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos próximos de la banda? Cuéntenos. Mira, la verdad es que estamos pensando, ahora que se cumplen 40 años de este primer disco, eh, producir una serie de conciertos bueno, en Santiago, en la zona sur, que es donde yo estoy viviendo, en la zona sur de Chile, donde hay bastantes adeptos que han seguido a la banda y que me han confirmado más de una vez, algunos dueños de radios que les gustaría producir algo en conjunto. Yo trabajo en otro grupo de amigos cercanos allá en producir eventos, en trabajar con artistas, en levantar la música en la zona sur de Chile. Y los planes, en principio, ya lo hablamos el año pasado, es eventualmente juntarnos y producir algún tipo de set de conciertos o una gira eventualmente. Eh, Todavía está en proceso, tengo que hablarlo con algunos productores con los que estamos conversando, eh, para, bueno, ver cómo se materializa esto y ponerle ya como una estructura que en el fondo, aparte de la música, haya una escenografía entretenida, que haya una iluminación interesante, que haya un show que sea atractivo, no solamente en la parte musical, sino que en la parte de propuesta visual y escenográfica. Ese es un poco lo que estamos pensando. Muy bien. Sé que lo van a lograr, sé que van a salir adelante nuevamente con la agrupación. ¿Cuál era el líder técnico de la banda Aparato Raro? Cuando estaba en un estudio, cuando estaba en un concierto, ¿qué guitarra, teclado? Cuéntenos cuál era el líder Ah, técnico, cuántas guitarras, cuántos teclados, etcétera, ya. etcétera. A ver. Mira, bueno, eso fue evolucionando con el tiempo, pero principalmente, eh, bueno, Igor, que tenía, digamos, la voz principal o voz líder, siempre usaba algún teclado que en esa época era un Yamaha, un CS89 creo, que era en los años 80 un sintetizador muy potente. Después, Rodrigo Aboitis, él fue pasando por varios teclados, dentro de los cuales usó Yamaha DX7, Emulator, eh,
y bueno, Prophets en esos años. Bueno, y ahí han ido evolucionando, porque los teclados van cambiando también, Roland Juno, eh, en fin, han ido ahí cambiando bastante. Yo en lo que era teclados, bueno, eventualmente usaba un Korg MS-20 de esos años para hacer los bajos, y a veces algún teclado adicional para apoyo que podía ser un Roland de distintos modelos eventualmente, o un Korg. Ya, en guitarra, bueno, ahí habían varias posibilidades, pero usaba Gibson o Strato principalmente, ya para, con algunos efectos que pudieran ser interesantes. Y en batería, bueno, ahí se usaron baterías electrónicas de varias marcas, Roland, en esa época Simmons, que tenía como el liderazgo en lo que eran baterías electrónicas, ¿ya? Y eso principalmente te diría que eran como a grandes rasgos los elementos técnicos que generaban o nos daban el sonido que proponíamos como, con los temas que, digamos, compusimos y tocamos. Muy bien, Gus, por supuesto, claro que sí. ¿Cuáles son tus bandas de rock en español, tus favoritas? Digamos las clásicas primeramente. Oh, uf, bueno, bandas de rock. A mí me gusta mucho la música argentina, creo que Argentina tiene grandes intérpretes y grandes bandas. Fito Páez, que logré conocerlo, Charly García, con la banda, más de una banda que hizo, bueno, Serú Girán un poco antes, pero que me encantaba, me gusta mucho esa banda todavía. Eh, en España, bueno, también hubieron bandas muy entretenidas, Toreros Muertos, creo. No recuerdo mucho los nombres en este minuto, pero sí, bueno, yo vengo mucho a Argentina por trabajo y siempre estoy muy en contacto con la música argentina, entonces sí, Spinetta me encanta también en las distintas versiones de lo que estuvo haciendo en distintas épocas. Eh, te diría que esos son como los que más dentro de la música y en español, que más me representan, ¿no? Que más escucho. Rock en inglés, los clásicos, ¿cuáles son tus bandas favoritas? También ahí yo soy medio de la vieja escuela, entonces me gusta mucho de esos años bandas del rock progresivo como la Genesis, y bandas un poco más duras de esos años como también era Led Zeppelin. eh, y ahora actualmente, bueno, bandas como Dream Theater, y otras un poquitito más del metal que también siempre me han llamado la atención. De las nuevas, bueno, hay varias que son muy entretenidas. Se llama Tesseract, una que me gusta mucho su propuesta musical. Eh, y así, bueno, y de los que también han sido influencia fuerte para mí en la música blues, country folk, como Neil Young, Crosby, Stills, Nash Young, eh, bueno, B.B. King, Eric Clapton, y muchos que tuve la gran fortuna de conocer algunos en algún minuto, en algunos viajes a Estados Unidos, Toto, qué sé yo. Ahí es grande la lista, porque la cantidad de música en inglés que tenemos es enorme. Así que, Lo bueno de todo esto, mi estimado amigo Boris, que siempre, ya sea en inglés o en español, el rock siempre está presente. Está presente, ¿por qué? Porque es un género musical que la gente lo disfruta, lo sigue disfrutando, lo sigue bailando, lo sigue escuchando, comprando también bueno, discos, los CDs, que todavía un poquito existe. Eso es lo bueno de la trascendencia del rock en español. Y bueno, la uh-huh. historia que usted ha contado a muchos que han conocido un poco más de lo que fue la banda Aparato Raro, han tenido también, se habrán sorprendido porque mucha gente que tienen curiosidad de saber cómo era el rock en español en los 80s, ese tiempo. Ahorita estamos prácticamente siempre encerrados, no bien encerrados, pero acostumbrados bastante a la tecnología, que una música se puede bajar por Spotify, por YouTube, lo puedes grabar, descargarlo y punto. Y antes era muy diferente en las épocas de antes. Claro que sí.
Las redes de la banda, ¿cuáles son sus redes de la banda? Cuéntanos. Bueno, estamos en Facebook como Aparato Raro Oficial y en Instagram también como Aparato Raro Oficial. Ahí normalmente yo recibo comentarios, se los distribuyo a los chicos de la banda, que ellos son menos dados a manejar redes sociales. Y bueno, siempre estamos ahí disponibles para cualquier que nos escriban, eh, conversar, qué sé yo, estar en contacto con toda la gente que alguna vez nos escuchó y que quiera, qué sé yo, pues saber algo o simplemente conversar, saludar, siempre felices de enviar un abrazo grande con mucho cariño a toda la gente que eventualmente haya escuchado la banda, haya ido a algún concierto. Y de hecho, bueno, cuando vayamos avanzando en las ideas de ir haciendo estos conciertos que eventualmente salgan o nuevos discos que logremos volver a editar, hemos hecho ahí algunos sorteos, hemos, qué sé yo, entregado discos firmados, autografiados, quiero decir, y bueno, cosas que pueden ser interesantes para los que seguían a la banda en esos años. Perfecto. El último disco de Aparato Raro, ya quedan algunos minutos, cuéntanos, ¿cómo el último disco de Aparato Raro, cómo surgió? Claro. Bueno, Blanco y Negro, que es el disco que tú mencionas, donde está nuevamente eh, Juanito P., Emociones sin Restricciones, y otros más que también tuvieron su popularidad en esos años, eh, ya surge como un trabajo más de laboratorio, más electrónico, más directo hacia los teclados. Ya se disponía en esos años de algunos elementos electrónicos más sofisticados, más técnicos, que permitían muchas posibilidades. Entonces, principalmente Igor y Coti desarrollan una cantidad importante de ideas y temas que se van materializando en lo que sería este segundo disco, que eh, principalmente fue cargado más hacia estos temas pop que tú mencionaste, más algunos otros más experimentales, que son un poquitito más en la onda más oscura, más tal vez industrial, por llamarlo de alguna forma, en algunos casos. Surge más o menos, ahí se cambia la línea y un poco la idea era eventualmente eh, seguir haciendo cosas más experimentales. Pero bueno, ahí ya la banda termina su historia y queda como ese proyecto ahí trunco. Mira, agradeciéndote de haber estado acá en el programa, agradecido de verdad, quedan algunos minutos. Bueno, acá está Joseph, que, bueno, Joseph, tus palabritas para nuestro invitado, a Gracias. ver. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Boris. Ha sido un placer. Mil disculpas que no haya podido estar el día de hoy. Estoy un poquito afónico también, pero Ya. he estado escuchando la entrevista y bueno, qué bonitos recuerdos el que mencionas. Y esperamos tenerte en una próxima oportunidad, de repente con algún otro integrante, Sí, o sí, poder comentar de alguna cosa en especial que quieras, de repente ya para la próxima hablaremos claro. de unas cuantas canciones que tú quieras mencionar, que te traiga bonitos recuerdos, cualquier cosita de la banda, o por favor, no te olvides en mandárnoslas o mandársela a mi querido Fernando. Sí, Eh, Cuéntanos alguna anécdota que quisieras comentar, que siempre todo artista tiene una anécdota, sí, de sí, repente hay comienzos, muchas. que quisieras compartir y ya con eso ya nos despedimos, para Claro, poder déjame. escuchar siempre esa anécdota. Sí, hay algunas que son muy divertidas. Eh, a ver, déjame recordar alguna que pueda ser interesante. Bueno, hay una que es particularmente fuerte porque en aquellos años que estábamos aquí bajo dictadura, había cierto grado de tensión respecto a lo que la banda pudiera en el fondo cantar, porque como te decía, había unos temas que tenían principalmente calibraciones, tenían algunas partes de la letra que aducían al régimen que estábamos viviendo en esos años. Luego,
estábamos en un concierto en San Fernando, a punto de entrar a tocar y ingresan al camarín algunos personajes bastante curiosos con un arma bastante importante y bajo amenaza ahí de muerte le dicen a Igor, mira, si tú cantas alguna cuestión en contra del gobierno, te vamos a proponernos que a liquidar y todos nosotros nos quedamos todos mirando entre medio así como diciendo, esto es real, estamos viviendo esto, no lo podíamos creer. Entonces eso es algo que yo creo nos quedó marcado en esos años como un tema que bueno, son cosas que se viven, afortunadamente no pasó mayores, pero sí fue una anécdota bastante potente y fuerte que nunca esperamos vivir. O sea, ojalá hubiera sido algo más divertido. Después nos reíamos y a estas alturas de la vida ya es un poco más divertido, pero en ese minuto fue bastante tenso. Así que esa fue una de las cosas potentes. Y lo otro que, bueno, yo viajo a Lima a veces por temas de trabajo y bueno, ahí los contactaré para ir a verlos y llevarles algún disco, alguna cosa que pueda ser interesante que ustedes puedan tener de la banda. Gracias por su amabilidad, Claro. cariño y de recordarnos y de invitarnos. Desafortunadamente no puedo ubicar a otros chicos, pero de invitarnos a esta entrevista. Un No, placer Boris, poder un placer. saludarlos. El placer es de nosotros, Boris, y claro, cuando tengas el tiempito, te cuento que mi querido Fernando está en Lima, yo estoy acá en Canadá, hay Mira, mucha gente chilena que también le gusta el rock. claro. Cuando tengas tiempito, claro, oye, sería un placer el poder de repente que le lleves algún disco o algo con una firmita Feliz. tuya, con anticipación para que Fernando de repente te vaya a recibir con una pancarta en el aeropuerto. En los Feliz, viejos feliz. tiempos, ¿te acuerdas esos tiempos en que recién Sí, no había redes sociales, lo recibíamos a los claro. artistas en el aeropuerto? Sí, era muy lindo, sí, sí, recuerdo esos, tengo muy lindos recuerdos de esos también, de esos momentos. Así que no, feliz Fernando de ir a verte allá, llevarte algún disco, alguna cosa cuando vaya por esos lados, que lo más probable es que sea durante este año. Así que Wow, muchísimas gracias. sí, Palabritas finales, que se quiera despedir del público, de sus sí, fanáticos, de repente algún club de fans, a algún canal para que se suscriban. Por favor, y le menciono antes de que termine también la entrevista, cualquier promoción que tenga, avísenos, cualquier música. Le voy a mandar a ok. Fernando también para que le mande el email de la radio para que nos mande más Ah, música. genial. Tenemos una radio en rock también las 24 horas y si nos puede mandar música también, así la podemos reprogramar y como dicen, Mira, recordar es volver a vivir porque sí, la juventud, usualmente ahora la juventud ahora se lleva todo por lo que es el Spotify y se olvidan claro, de lo bueno, como dicen, todo, sí, ellos usualmente buscan todo lo que es del momento y se olvidan, como dicen, de la buena música. Ahora, mientras suena pi, 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 que en la pared, que ta, 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 ti, ta, y empiezan a seguirlos, pero a veces son músicas comerciales que duran un mes, 2 meses y ya se olvidaron después de las canciones, pero canciones de antes son esas sí. canciones que por cierta razón van a perpetuar y van a seguir en el gusto de los fanáticos, de la gente que los sigue. Palabritas finales, mi querido Boris. Bueno, solo agradecerles a Fernando, a ti, Joseph, su muy cariñosa invitación a conversar de esos años y saludar a todas las personas con un gran abrazo que estén vinculadas de alguna u otra forma a la música que hicimos y a los tiempos que vivimos de alguna forma conectados a través de la música y bueno, de los momentos que vivieron producto de estas cosas que de repente es un lenguaje que cruza fronteras y como se llama el, el programa Rock Sin Banderas, va más allá de lo que pueden ser las distintas formas de vivir la vida. Yo trabajo con muchos amigos acá en Argentina, peruanos, y tenemos una gran relación y la verdad es que es un gusto poder estrechar estos vínculos con la música y con el cariño que significa poder tocarnos a través de esto. Y bueno, dicho sea de paso, la música peruana también tiene un gran espacio en nuestras vidas a través del vals, de todo lo que es la música autóctona allá. Entonces,
es un honor para mí poder saludarlos bueno, mandarles un tremendo abrazo a todos los oyentes del programa y de la radio. Muchísimas gracias, mi querido Boris, y como dicen, que no muere el rock y que no muere el rock bueno. Vale. Fernando, palabritas finales ya para despedir el programa y muchísimas gracias. Otro programa más con otra celebridad, otro artista que vale la pena recordar. Y bueno, siempre Rock Sin Banderas trae, como dicen, lo bueno, lo último y lo que viene por sonar. Muchísimas gracias. Fernando, palabritas finales. Sí, Boris, gracias, te agradecemos por haber aceptado esta entrevista, le hemos pasado muy bien, bueno, en este caso, bueno, igual, le hemos pasado muy bien, y los tres, voy a mencionar también a yo de los tres, aunque yo se haya escuchado, pero igualito él escuchó la entrevista, le ha gustado a Joseph, etcétera, etcétera, y bueno, muy bonita historia musical, muy buena carrera, la banda Palato Raro. Hasta el próximo lunes en otro programa más de Rock Sin Banderas. Muchas gracias. Ok, chao. Claro que sí, mi gente linda. Muchísimas gracias. El aplauso para ti, Boris. Como siempre, un placer haber tenido otro programa más. El aplauso para ti. Muchísimas gracias. Gracias. Se me cuida, mi gente linda. A la próxima. Adiós. Hasta pronto.